a grabar en la... Sí, entonces a lo que iba era que este es un proceso también que lo tengo pues muy, 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 muy cerca. Le dediqué miles de horas de investigación. He publicado en torno a esto. Se leyeron uno de los artículos, pero hay varios ya que he publicado y seguro seguiremos abordando esto, mi colega y yo, Bruno Brulón. Entonces, por un lado, como que me da como penilla, porque pero sí, efectivamente, pues fui yo, random, totalmente, alguien de Costa Rica, pero es precisamente como dijo Antu, pues todo tiene que ver con el ICOM. A mí me invitaron a formar parte del ICOM cuando yo volví a Costa Rica después de mis estudios de posgrado. Me dijeron como que, hey, métase porque usted es parte de este mundo. Me metí en cuestión de un par de años, ya fui presidenta del ICOM porque era así de chiquitito en ese momento, nadie más lo quería hacer y a mí me interesaba mil. Yo nunca había ido a un encuentro internacional y en eso me hago presidenta, y me invitan a ir a Río de Janeiro a la conferencia general de ICOM. Y yo, ¿qué? Es tan chiva ir a Río, ¿verdad? Entonces voy a Río y desde ese momento yo quedé enamorada con el ICOM. Vi que era una cuestión que para nosotros en Costa Rica es sumamente importante debido a la falta de oportunidades de formación. Un, ni siquiera, o sea, yo no les puedo explicar la red de gente de museos que tengo yo alrededor de todo el mundo. Claro, ha sido porque yo me metí muy a fondo dentro del tema. A mí me parece súper interesante. Pues ya ICOM Costa Rica es mucho más consolidado de lo que fue hace varios años. Ahora yo conformo parte del ICOM LAC, de la Alianza Regional, porque a mí a nivel de todo lo nacional, el nacional me interesa muchísimo porque también están los componentes de comités internacionales que abordan los diferentes aspectos de la práctica museológica. Pero bueno, me estoy extendiendo bastante con respecto a eso, pero sí quisiera decir que pues fue a partir de al haberme involucrado y fui a Río y después en 2015 me pidieron que fuera parte de un grupo de trabajo que estaba pues abordando un posible cambio en la definición de museos. En el 2016 se me nombra como parte del Comité Permanente Representante de Latinoamérica y les cuento que la razón principal del por qué me seleccionaron a mí, yo diría, entre otras cosas, pero digo uno porque soy como nerdilla, ¿verdad? Entonces soy muy ñoña con estas cosas y yo me meto, pero también porque hablo un perfecto inglés. Entonces, para todos ustedes, especialmente historia del arte, pero también artistas, diseñadores, todos tienen que, si no tienen un buen inglés, váyanlo trabajando porque es esencial. Y entonces, a mí me seleccionaron porque conmigo era más fácil porque todo sucede en inglés, ¿verdad? O sea, los idiomas oficiales del ICOM son español, francés, inglés, pero la verdad es que la lengua franca es inglés. Pero bueno, yo podría continuar en mil direcciones con lo que es ICOM, pero no quiero cansarlos, entonces voy a ponerles lo que tenía pensado para hoy, ¿verdad? Los objetivos, qué es lo que vamos a hacer hoy. Básicamente es como una introducción a los museos utilizando pues la definición de museos. Entonces vamos a empezar con un ejercicio inicial para escucharles a ustedes. Sé que somos un montón, entonces podemos compartir anécdotas cortas cuando llegamos a eso y después empezar a abordar el hecho de que los museos han cambiado. Que tal vez los recuerdos de ustedes de lo que es un museo, pues no necesariamente es lo que intentan los museos ser hoy en día. Vamos a abordar esos tres términos básicos, museal, museología y museografía, y después vamos a abordar la nueva definición de museos y algunas de las palabras o conceptos claves. Sí, Sara, adelante. Profe, usted al final nos pasa la presentación. Sí, esto siempre lo subo, todas las presentaciones se los subo en PDF a, al aula virtual, a mediación virtual. Perfecto, gracias. Ujú. Entonces, eso es el plan para hoy. Eso es lo que quiero que hagamos primero. Entonces, quiero que escriban, literalmente agarren un lápiz, lapicero y pónganse a escribir porque muchas veces pues ya no usamos la mano y entonces aprovechemos esta oportunidad. Ojalá tengan lapicero, lápiz, cuaderno por ahí. Y quiero que por 5 minutos
nos sentemos a reflexionar sobre el recuerdo de su primera visita a un museo o una visita que le haya impactado profundamente, porque entonces puede ser que no te acuerdas cuál fue la primera visita, pero sí te acuerdas uno en particular. Totalmente bien si nunca han ido a un museo. Supongo que probablemente los hayan llevado en algún momento en la escuela, pero entonces, ¿a dónde fue? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hizo durante la visita? ¿Qué aspecto de la visita le impactó? ¿Tiene alguna memoria visual? Nosotros que todos somos muy visuales, como que alguna memoria visual de la visita. Entonces, esas son algunas preguntas generadoras. Adelante, unos 5 minutos. Voy a quitar cámara, si quieren todos quitamos cámara y volvemos a encender después, ¿ok? Entonces estaban los animales, el director del zoológico dijo que los animales del zoológico de Kansas City estaban deprimidos durante la pandemia porque ya nadie llegaba a visitar, porque por pandemia la gente no podía salir. Y entonces al no salir, no iban al museo, al zoológico, y resulta que los animales tienen socializan con ese público, ¿verdad? Entonces se le ocurrió entre el director del zoológico y el director del Museo Nelson Atkins, que también no estaba abriendo sus puertas, de hacerles una visita a los pingüinos. Entonces, yo ahí les voy a poner, creo que está en mediación virtual para que vean el videíto de la experiencia de cuando los pingüinos fueron eh, al museo a visitar la obra y tener una experiencia y que supuestamente la pasaron súper bien y lo interesante fue que los pingüinos estaban muy atraídos por el Caravaggio. Entonces, les incluyo esta foto de el pingüino observando el Caravaggio. Entonces, sí, formas creativas de usar el espacio, para quién es el espacio, para qué estamos salvaguardando todos estos objetos a través de la historia, con qué fin, ¿verdad? Todo eso lo estamos actualmente cuestionando, pero creo que es importante que ustedes sepan que es algo que está en continua evolución. O sea, los museos han evolucionado constantemente. Entonces, que haya una nueva definición aprobada en el 2022 no implica que dentro de 7 años no tengamos una nueva definición que estimule a los museos ser o concebirse de otra manera. Antes del receso, nada más para salir de esto, tres palabras, tres términos importantes que quisiera abordar con ustedes. Entonces, no sé si alguien me hace el favor de leer aquí la definición de museal. Si quiere la leo, profe. Gracias, Tash. Dice, la palabra tiene dos acepciones según se la considere como adjetivo o como sustantivo. Uno, el adjetivo museal sirve para calificar todo aquello que se relaciona con museo a fin de distinguirlo de otros dominios. Ejemplo, el mundo museal para designar el mundo de los museos. Dos, como sustantivo, lo museal designa el campo de referencia en el cual se verifican no solo la creación, el desarrollo y el funcionamiento de la institución museo, sino también la reflexión acerca de sus fundamentos y sus desafíos. Gracias. Entonces, esto es un término que se suele usar más en francés, pero que pues se escucha en español. Yo lo suelo usar también, digamos, una institución museal, en vez de decir una institución museística, pero pues no es erróneo decir museístico, solo que pues se puede decir también museal. Y también este concepto de que hay lo museal. Lo museal es algo que podemos estudiar. Y pues lo museal es lo que se estudia en la museología. Tash, adelante. Déjame este también, por favor. La museología se puede definir como el conjunto de tentativas de teorización o de reflexión crítica referidas al campo museal o también como la ética o la filosofía de lo museal. Gracias. Entonces, la museología es más el campo teórico de los museos, mientras que la museografía terminemos, gracias Tash, adelante para la museografía.
Ajá, dice, actualmente la museografía se define como la figura práctica o aplicada a la museología, es decir, el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la exposición. En inglés se prefiere la expresión práctica de museo. Museum practice. Museum practice. Sí, o sea, no existe, no se dice museography, se usa museum practice, pero es la parte práctica de lo que se hace en el museo. Ya no tanto la parte teórica, sino que pues el montaje de la exposición en sí, lo que se tiene que hacer para la conservación y restauración de los objetos, el hecho de que hay personas que se dedican a la seguridad en museos. Eso es hay todo un comité internacional dentro del ICOM que es de seguridad en museos. La parte de exposición, o sea, literalmente el montaje de. Entonces, ahí hay los que consideran que los curadores son más de la museología, mientras que porque ellos están investigando, conformando pues la narrativa o el guión detrás de lo que se va a exhibir, pero hay aquellos que dicen que esa parte también curatorial también es parte de la museografía y que la museología es pues simplemente aquellos que reflexionan sobre el impacto de museos o lo que hacen los museos o cómo deberían ser los museos, etcétera. Antes de cerrar, comentarles una de las experiencias recientes, una de mis experiencias recientes más impactantes que fue en este museo, perdón que no lo tengo aquí identificado, pero está en otra filmina, se llamaba el Retro Museum, era en un pueblo pequeño, Cheb, en Checoslovaquia, y en Cheb, perdón, no Cheb, Cheb se escribe CHB, pero en esta ciudad tenían un museo de diseño de la era soviética. Entonces, todos los objetos, todo lo que estaba en el museo era precisamente pues el diseño que surgió en los años en que era parte de la URSS, Checoslovaquia, ¿verdad? Entonces, me pareció fascinante. Quedé yo impactada. Tienen, por un lado, y esto era lo que les quería enseñar en términos de la museografía, también es que por un lado tenían las partes con los estantes, ¿verdad? Y vitrinas que serían muy comunes en el museo, en donde vemos, pues, ahí están todas las sillas, ¿verdad? Con un poco de información sobre ellas, pero entre el espacio uno pasaba como por secciones que eran así, como este de a mano izquierda, y después pasaba por otras secciones que eran como una casa, ¿verdad? Y entonces, pues montadas como si fuera una casa. Yo hice esta visita, fue una visita guiada con el director del museo en una de las giras de ICOM, fue la conferencia general del ICOM el año pasado, y fue una gira al que asistió, pongamos que unas 20 y resto personas. Muchos de ellos, pues o checos o pues de la región en general. Había alguna gente, creo que de Eslovaquia o Eslovenia o como por ahí. Y era muy interesante porque estaba yo me pareció fascinante para mí porque yo ni siquiera lo había pensado antes, entonces como que era abrirme a un nuevo mundo, era este concepto de, claro, sí, obviamente van a tener el diseño del momento de la URSS, todo eso era diseñado en las fábricas de acá y era un súper diseño además, eh, pero me interesaba escuchar también la experiencia de los otros compañeros de la gira, que habían unas señoras grandes, mayores, que para ellas era como cierta, pues ellos, el recuerdo era un poco, a ver, como agridulce, ¿verdad? En el sentido de que se acordaban de un tiempo en donde las cosas eran muy restringidas, pero por otro lado habían cosas bonitas de esa época que ya no existen, ¿verdad? Y entonces para ellas como que estar en este espacio recreado era como bonito y como traía recuerdos de ambos lados. Mientras que habían jóvenes que para ellos era muy nostálgico, les recordaba a jóvenes, pongamos que gente de su edad o quizás unos cuantos años más, pero que les recordaba con nostalgia
a sus abuelos, la casa de sus abuelos. Esto era como, ir a este museo era como estar en la casa de los abuelos. Entonces, qué interesante cómo un museo puede generar toda una serie de respuestas en el público, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería hacer en esta sección abordando la definición en sí de museos. Perdón, estaba... entonces, abordamos esos términos importantes: museal, museología, museografía. em, y ahora, pues, me gustaría abordar la nueva definición de museos, aprobado el 24 de agosto de 2022, después de un proceso de 18 meses de consulta con los miembros de ICOM, que son aproximadamente, bueno, 45,000 miembros a nivel internacional, miembros, pero también estas consultas fueron abiertas a personas, en algunos casos no miembros, dependiendo de cómo se decidió, cada comité decidiera hacer su consulta. Pero 18 meses proceso, ese es todo otro tema que, si les interesa, podría abordar, pero solo si ustedes quisieran saber cómo llegamos a esta definición. Lo importante que ustedes sepan es que no fue un grupo de nosotros sentados alrededor de una mesa redactando, sino que literalmente fue término por término que se fue seleccionando basado en este proceso de consulta, en donde primero solicitamos los términos, luego fue un proceso de evaluación de términos, nuevamente otro proceso de selección de esos términos evaluados, y de último procesos de selección entre varias opciones de cómo se podría, pues, juntar estas palabras, estos términos, estos conceptos claves que eran importantes para los profesionales alrededor del mundo. Dimos varias opciones y seleccionaron y llegamos a esta versión final, ¿verdad? Entonces fue todo un proceso larguísimo con miles de personas integradas al proceso, y debido a la manera en que se construye esta nueva definición, pues es muy importante que le demos o le pongamos atención a cada uno de los términos. No nos da chance en la clase de hoy de ver cada uno de estos términos a fondo, pero quiero mencionar muy rápidamente estos tres en azul en esta diapositiva, y después tengo ejemplos, como para abordar cada uno de estos términos, pero dándoles ejemplos concretos, ¿verdad? De cómo podemos considerar o concebir qué es lo accesible, qué es lo inclusivo, qué es diversidad, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, sin ánimo de lucro, sumamente importante, y eso simplemente significa que cualquier ingreso que tiene el museo se vuelve a invertir en el museo, y no hayan, pues, eh, personas que lucran individualmente por esos ingresos que tiene el museo. ¿Por qué eso es importante señalarlo? Porque hay museos que tienen tiendas o cafés, y entonces hay como un cuestionamiento sobre eso. Bueno, entonces si es sin ánimo de lucro, no podemos tener estas instalaciones. O sí, sí se puede. Y en algunas ocasiones es que sí se puede vender arte o múltiples o algo así, siempre y cuando ese ingreso se devuelva al museo. Al servicio de la sociedad, esto es un término importante que surge en el contexto o el marco de la Mesa Redonda Santiago de Chile en 1972. En otro momento abordaremos ese concepto, pero desde los años 70 está esta noción que los museos están al servicio de la sociedad. Y eso sigue vigente en la nueva definición. Era un concepto que para muchos era importante mantener en la definición. Investiga. Bueno, ahorita más bien sí tengo una diapositiva sobre eso. Vamos a abordar coleccionar, conservar, interpretar patrimonio material e inmaterial, accesibles, inclusivos, diversidad, sostenibilidad, participación de las comunidades, comunican, ética, profesionalmente, experiencias variadas, reflexión e intercambio de conocimientos. Todos esos términos eran términos que se consideraron como de suma importancia para una definición de museos, y entonces se juntó de esta manera. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad.
Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Los términos en azul son los nuevos términos, los que no aparecían en la previa definición de museos. Lo que está en blanco sí aparecía. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer en este momento antes de seguir adelante. De mi parte no, profe, todo bien. En cualquier momento me pueden interrumpir, por favor, adelante. Esto se supone que es pues una discusión, solo que tengo mucho que abordar, pero por favor interrúmpeme. Investigar. Profe, Sí, por favor. lo que todavía como que no me queda muy claro es como esto de sin ánimo de lucro, en el sentido de que al fin y al cabo, bueno, siempre está como esta idea de que cuando uno va, siempre hay que dar como una donación o con qué fin se hace eso, o sea, como que eso fue lo que no me quedó como tal vez como muy claro. Em, o sea, básicamente cualquier cosa, cualquier monto de dinero o tipo de donación que ingrese al museo, ese monto no puede ir al bolsillo de ninguna persona. Tiene que volver a integrarse al museo de alguna manera, sea pagando salarios, sea pagando por procesos de restauración. Es muy, muy caro sostener cualquier tipo de institución que existe al servicio de la sociedad, o sea, está ahí para proveerle ese servicio de salvaguarda a la sociedad, y hacer eso, pues obviamente, de cierto modo, no es un proceso, digamos, de fabricación de objetos. Entonces, los museos, para poder sobrevivir, han inventado varias maneras de poder generar dinero a través de lo que hacen, a través de su colección. Entonces, el punto es que eso está bien, siempre y cuando el ingreso vaya al museo, al funcionamiento del museo. Y no es que hayan ahí unos, ¿cómo se dice? Eh, como inversionistas en el museo a las que se les tiene que pagar dividendos. O sea, no es un negocio, a nadie le está saliendo dividendos. Todo el ingreso que viene va de vuelta al museo. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué es importante señalar? Eh, porque, y es que hay diferentes modelos de negocio que han estado usando los museos para mantenerse vivos. Hay algunos que son bastante, sí funcionan como negocio, y ahí hay todo un tema, especialmente países como Singapur y por ahí, como que el sureste asiático. Pero también hay problemas porque por otro lado hay museos comunitarios, ecomuseos tal vez, en donde el museo funciona a partir del voluntariado de la comunidad, o sea, museo comunitario, porque funciona a partir de la comunidad que le da vida, y que en esos museos muchas veces las señoras, por ejemplo, son artesanas, venden su artesanía y se están llevando fondos, o sea, se están pagando. Entonces, sí era un término que era problemático para algunos, pero en general, la gran mayoría de los constituyentes de ICOM dijo que era un término que se tenía que mantener, especialmente porque a partir de también sin ánimo de lucro es que logran recibir muchos de los fondos estatales. Entonces, todo era así como muy político. Cada una de estas palabras se tuvo que desmenuzar en la política y todo lo que significa y todo lo que implica estar o no estar en la definición, ¿verdad? Pero bueno, no sé si le quedó un poco más claro. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, investigar, notarán que es el Profe, primero. Sí, disculpe por interrumpirla. Es que, digamos, justamente con esto que se acaba de mencionar de lo político, a mí me llamó la atención al puro inicio, donde realmente no es algo nuevo, donde dice permanente. Eso haría que haya ciertas em, estructuras más o menos museísticas que no entran dentro de la definición, al no ser permanentes. sí. Por Ahí, ejemplo, galerías o algo así. bueno, definitivamente una galería no entraría porque una galería sí lucra del arte, al no ser Ujú. son instituciones como Galería Nacional,
que ahí hay como todo un tema porque ahí venden arte, pero las ventas de arte se utilizan para la misma institución, entonces es como aceptable. La Galería Nacional que está dentro del Museo de Niños, que el Museo de Niños está la Galería Nacional, Auditorio Nacional, Museo Penitenciario y el Museo de Niños. Y bueno, ahí se llama Galería Nacional, pero no es una galería como las galerías de mercado de arte, en donde sí, eso no se puede, no es un museo, sí es una galería, ¿verdad? Por más que pueda también generar investigación, no lo suele ser porque también no necesariamente está al servicio de la sociedad, no tiene esa concepción detrás. La galería está ahí pues para vender arte. Y no es que haya nada mal en el mercado de arte, si hay cosas muy corruptas que son muy complicadas y que entonces uno, a veces el mercado de arte es como una cosa muy tremenda, ¿verdad? Pero sí, una galería no podría ser. Lo que sí que podría para algunos quedar por fuera es precisamente un ecomuseo. Los ecomuseos son un tipo de museo comunitario, pero que abordan también toda una zona, y entonces una zona ecológica, y entonces la naturaleza conforma parte de la colección que se está preservando, entonces pueda que tenga, está el ecomuseo de las minas de Avangares, por ejemplo, aquí donde vivo yo, no está funcionando ahorita, desafortunadamente, que entonces tiene todo el concepto también de como la cultura de una región como parte del museo. Pero lo digo porque uno de los, Hugh de Barin, uno de los principales teorizadores teóricos de los ecomuseos, dice que pues definitivamente los ecomuseos no son permanentes porque están ahí hasta que no los necesita más la comunidad. Entonces no tienen esa función de permanencia. Y pues sí, si me preguntas a mí, en el 2019, cuando yo estuve ahí frente a miles de personas hablando, de eso fue uno de mis principales puntos. ¿Cómo podemos usar la palabra permanente hoy en día cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar con nuestro mundo? O sea, que todo está todo hecho un despelote. Permanencia es un concepto ridículo en nuestro momento. Pero, y perdón, o sea, no lo debía haber integrado, veo que tengo un mensaje, voy a ingresar, ok. Déjenme, no integré esta filmina porque no sabía si iba a ser un tema o no, pero ya que es un tema, lo tengo en inglés, entonces, bueno, discúlpenme por eso. En otro momento, bueno, en un par de semanas tengo que dar una charla parecida a esta, permanent. Ok, ya va. Em, no está formateado correctamente, pero discúlpeme que está en inglés, pero es importante poder abordar eso. Permanente, el concepto de permanencia es en lo político, permite que el museo, en un mundo que está constantemente cambiante, o sea, un mundo cambiante, pueda clamar por long-term sustainability and maintenance. ¿Eso qué significa? Que es que, por ejemplo, los museos aquí en Costa Rica, cada 4 años, cambio de gobierno, cambio de director de museo, cambio de dirección de museo en general, ¿verdad? Pero entonces, la permanencia en este sentido es políticamente permanente, o sea que independiente de lo que esté pasando políticamente en el Estado, eh, los museos pueden reclamar esta sostenibilidad y mantenimiento a través del tiempo. Entonces, por un lado está como ese concepto que no es una cuestión que se alinea con los movimientos políticos, ¿verdad? Y legalmente refiere a el hecho de que estas son instituciones o entidades que tienen una noción perenne, o sea, que continuo, which are meant to endure within a specific social and judicial framework, o sea, se requiere esa permanencia o se aborda legalmente, deberían de ser concebidos como entidades con esa permanencia. Entonces, no es para siempre, o sea, de infinito tiempo para siempre, sino que es que tienen este funcionamiento que no es como un startup, que un startup uno sabe que en 6 meses pueda o no pueda estar. No, el museo tiene esta noción de permanencia, ¿verdad? Y entonces, ahí es como nosotros, y esto fue a partir de recibir, aquí como están en nuestras notas, esto lo aborda mucho mejor Bruno, entonces Bruno se encarga de esta diapositiva, pero eh, por ahí anda el asunto de permanencia a nivel
de la asesoría legal que recibimos en torno a esta palabra, porque para muchos, especialmente en Latinoamérica, no nos gusta este término. Para nosotros no es importante, pero hay que tomar en cuenta que el ICOM sigue siendo una organización mayoritariamente europea, ¿verdad? Pero no, bueno, ya no, ya eso se va desbalanceando y esta definición es testigo de eso, ¿verdad? Porque habían cosas que querían los europeos que no están, por ejemplo, pero los que sí están es permanente. Y en el artículo, por los que leyeron el artículo, ahí menciono yo que había un comentario de entre los comités europeos que decían que ninguna definición sería aceptable sin este término. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta el contexto en el que surge ICOM. ICOM es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. ICOM es un proyecto que va o sea, mano a mano con lo que es la ONU y luego UNESCO e ICOM. ICOM es como la UNESCO de museos. Está en París, antes estaba ubicada las oficinas dentro del edificio de la UNESCO. Entonces, para los europeos también esa permanencia es todavía reflejo de lo que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, en donde o sea, se desmantelaron colecciones, los alemanes se llevaron objetos de todos los museos para hacerse su propio museo, o sea, todo ese proceso todavía hay como trauma de eso, y entonces para muchos museólogos europeos, los mayores, los de la generación anterior, digamos, todavía están como muy aferrados a ese término. Entonces nosotros teníamos que ver cómo podemos entender este término de tal manera que también tenga sentido y no simplemente está ahí porque los europeos dicen que está ahí. No, es que legalmente una entidad que es permanente, aquí lo dice mejor que yo lo puedo explicar. It refers to the perennial nature of such entities or institutions which are meant to endure within a specific social and judicial framework. O sea, siempre y cuando exista el Estado de Costa Rica debería de concebirse como algo que va a seguir existiendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está eso de permanencia. Yo no sé, a muchos se les está trabando. ¿Debo quitar el video? Sí, profe, verás que a veces pasa. Ok, voy a quitar el Campo. video. Ok, entonces, investigar. Primer término entre la lista de los verbos, investigar, lo pusimos de primero por varias razones. Dos razones principales. Uno, porque era el término más votado por mucho en los diversos procesos de la consulta. Entonces, a todos les parece que la investigación es súper importante. Y también porque la investigación forma parte de cualquier proceso de los procesos siguientes. Uno investiga para coleccionar, investiga para conservar, investiga para interpretar, investiga para poder exhibir. Entonces, la investigación está ahí presente en todos estos conceptos. Pero la investigación, para algunos dicen, ay, pero es que cómo se puede un pequeño museo comunitario no tiene presupuesto para tener un investigador. No, es que no se trata de eso. Es los procesos que se llevan a cabo para registrar conocimiento. Y a partir de ese registro de conocimiento podamos luego hacer otras nuevas interpretaciones, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo es el ejemplo del Museo del Distrito 6 en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que aborda una sección de la ciudad que durante apartheid forzaron que toda la gente que vivía en esa sección se tenía que ir. Y entonces básicamente pues este museo es una reconstrucción que se hizo después de apartheid a partir de los recuerdos, documentos, toda la parafernalia que tiene que ver con ese distrito, ¿verdad? Y cómo hay una identidad fuerte de las personas que provienen o que fueron, que habían sido parte de ese distrito en la ciudad, ¿verdad? Entonces, esta investigación no podemos decir que necesariamente es una académica dentro de las universidades, sino que fue investigación, un trabajo de ir puerta a puerta a hablar con la gente que era de acá y ir montando una colección a partir de esos procesos. Entonces, la investigación no hay que sentirse un intimidado por el término investigar.
Y acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento, pero voy a seguir adelante para no cansarlos tanto con el tema. Coleccionar. A ver, ¿por qué este es un término nuevo? Porque anteriormente estaba el término adquirir. Adquirir implica una noción de que yo tengo dominio sobre algún objeto. Esa adquisición puede llegar por medio de compra, puede llegar por medio de donación, pero adquirir se refiere a un objeto tangible, mientras que coleccionar es más abierto a lo que se pueda coleccionar, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que les estoy enseñando es el ejemplo del Museo de Identidad y Orgullo, acá en Costa Rica, que ha tenido, ya estamos en el tercer ciclo de estos podcasts con diferentes artistas del mundo LGBTIQ+ en Costa Rica. Este era del primero, en donde eran artistas plásticos que pues se identifican con eh, otra serie o sea, con la fluidez de género. Y el punto es que aquí es una colección de historia oral, ¿verdad? Pueden ser estos podcasts, estos cuentos, estas narrativas para ir documentando, pues, lo que se vive, cierta identidad, en este caso, pues, cuáles habían sido todos las batallas que se han enfrentado como artistas queer. Pero también puede ser otro tipo de colección. Este fue uno que me encontré en un pueblo llamado Portsmouth, en New Hampshire, en Estados Unidos. Este es en el Museo Strawberry Bank. Y lo que es básicamente la colección son una serie de casas eh, que reflejan diferentes periodos históricos en este pueblo de Portsmouth. Y ahí se conservan estas casas y las diferentes casas uno entra y son diferentes momentos, reflejan diferentes momentos históricos. Entonces, está esta casa en donde lo que refleja es que en la década de los 40 esta casa era una tienda pues, de como una pulpería. Y entonces lo que tiene es toda una colección de las envolturas de alimentos de esa época, de los años 40. Entonces, obviamente no hay comida dentro de estos, pero pues la colección son, entre otros componentes de la gran colección de este museo, es todo pues estas envolturas. Y entonces uno entra y uno siente que está literalmente en una tienda de los años 40, eh, especialmente aborda el hecho de que es como un momento de la Segunda Guerra Mundial y entonces que hay cierto tipo de solidaridad en la sensación de lo que uno compra y tal. O el ejemplo de Hirano en Japón, otro encuentro, otra conferencia general que el 2019 fue en Japón, entonces fue una gira al que fui, en donde Hirano, todo el pueblo, se considera un museo al aire libre. Entonces, todo el pueblo en sí, pues obviamente no todo el mundo abre sus puertas, pero en el pueblo hay diferentes espacios abiertos al público para que uno pueda darse una idea de cómo es ser de Girano, cómo es la vida de allá. Entonces, por ejemplo, una casa con de todos estos chécheres que tendría una casa allá. O el hecho de que, bueno, qué tan diferente es uno, yo como turista, pasar por el frente o atravesar lo que se me permite en el espacio público de todo este montón de templos que hay en este pueblo, en muchos pueblos en Japón, en ciudades, en pueblos, todos lados hay templos, es maravilloso, pero yo no conozco, yo no entiendo, entonces yo como turista estoy caminando ahí, o cómo es diferente si yo sé que puedo ingresar a un templo donde un monje me va a atender y me va a explicar cosas, ¿verdad? Y entonces cuando uno concibe de todo el pueblo y la experiencia vivida como patrimonio y patrimonio válido de compartir, pues cambia toda la dinámica también para el público que asiste. Entonces, pensar en una colección como toda una serie puede ser de este tipo de cosas o de elementos cotidianos en una casa o la manera en que se media en un templo, que sí, ok, un templo es un espacio religioso, pero también es un espacio de patrimonio. Y que todo eso puede conformar parte de una colección. O
la colección del estallido social en Chile, que como dice el texto curatorial, la colección de este museo se ha generado en gran medida gracias a donaciones y cesiones de derechos por parte de personas naturales que han tenido vínculo con la rebelión social. Esto fue del 2019. Se compone de material audiovisual, obras de arte, textiles, objetos de interés simbólico, testimonios y documentos de interés, entre otros fondos. Entonces, son literalmente pues, la cultura visual que quedó después de grandes manifestaciones en donde pues muchas personas se vieron integrado a esta denuncia del de la situación actual, ¿verdad? Y entonces hubo el deseo de querer mantenerlo como una colección precisamente para que aprendiéramos de estas experiencias, para que podamos reflexionar en el futuro sobre qué significó y qué significa que nosotros los seres humanos respondemos de esta manera ante injusticias, ¿verdad? Entonces, eso también es colección. Paso al término conservar. Para muchos de nosotros el mejor término más bien es preservar, que voy a citarlo más bien primero. Preservar es proteger una cosa, un conjunto de cosas de peligros tales como la destrucción, la degradación, la disociación o incluso el robo. Esta protección está respaldada por la recolección, el inventario, la custodia, la seguridad y la restauración. Entonces, para, por ejemplo, mi colega Bruno y yo, los dos preferimos el término preservar porque es un término sombrilla, ¿verdad? Es un término que implica los varios aspectos de la conservación, pero más allá. Por ejemplo, disociación, ¿eso qué es? Eso implica que no sabemos de dónde proviene un objeto y perdemos la información, por lo que dentro de preservar está la investigación, está eso de pues ir armando un registro, una documentación en torno a los objetos para que no se nos olvide qué son y cómo funcionaron y qué representan sobre las personas o la identidad de unas personas. Pero bueno, se tuvo que usar el término, perdón, conservar, por varios motivos, pero principal porque hay un comité internacional. Entonces, el ICOM tiene 121, actualmente 121 comités nacionales, que entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene el Comité Costarricense del ICOM, el ICOM Costa Rica, y entonces hay 121 países que tienen un ICOM en su país. En Latinoamérica somos 18, 19, 18, 19 más o menos por ahí. Y en el mundo son 121, pero luego hay 32 comités internacionales que son comités conformados a partir de la práctica museológica o museográfica al que te dedicas. Entonces, por ejemplo, a mí me interesan mucho los museos regionales. Yo vivo acá en Guanacaste y he trabajado con pequeños museos comunitarios, eso es mi interés. Entonces, yo pertenezco al comité de museos regionales, pero hay comités de museos de arte moderno, hay un comité de seguridad, como les había dicho, el comité de educación, el comité de documentación, el comité de coleccionismo, el comité de seguridad, o sea, hay 32 comités internacionales. Y hay uno que es específicamente el comité de conservación y se llama ICOM-CC, Committee of Conservation. Entonces, por esa razón principal, pues se seleccionó usar conservación. Estas definiciones que se encuentran acá en la pantalla son del documento de la terminología que sacó o sea, el ICOM-CC, CC, entonces, conservación. ¿Alguien que me ayude a leer esta parte para yo tomar un poquito? Yo puedo leer. Conservación. Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. Sí, lo leo todo. Todo, porfa. Conservación preventiva. Todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes. Conservación curativa.
todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Ejemplos de conservación curativa incluyen la desinfestación de textiles, la desalinización de cerámicas, desadificación del papel, la deshidratación de materiales arqueológicos húmedos, la estabilización de metales corroídos. Restauración. Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien individual y estable que tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. Se basan en el respeto del material original. Gracias. Entonces, aquí lo que podemos ver es que se utiliza para ICOM-CC, el término sombrilla es conservación, y la conservación en sí se divide en 3 ramas. La conservación preventiva, que es para minimizar futuros deterioros, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo yo hacer en el área circundante? ¿Cómo puedo usar? O sea, yo puedo usar papel con ácido entre folios o hojas de láminas de grabado, ¿verdad? De papel. Puedo usar un papel con ácido entre los diferentes pliegos o puedo usar un papel sin ácido, ¿verdad? Entonces esas son cosas que uno puede hacer en el entorno, mantener limpio el entorno, mantener deshumificado el entorno, ¿verdad? Luego está la conservación curativa, que es un proceso ya aplicado al objeto en donde estás retrocediendo algún tipo de daño causado a partir de, pues, pueden ser bichos, puede ser humedad, todo ese tipo de cosas que puede haber, que entonces lo que estoy haciendo es curándolo. O sea, estoy entrando y curándolo. Mientras que la restauración ya es en donde lo que estoy es tratando de devolver su aspecto original, ¿verdad? Pero siempre hay que tener un respeto sobre el material en sí. Deme un segundito nada más porque es mi papá, entonces tengo que confirmar que está bien. Ya los museos aceptan que no hay una sola lectura y que la lectura de ellos no es la única lectura, ¿verdad? Y más bien es una interpretación. Lo que provee la información que ofrece un museo es una interpretación. Eso es lo que estamos haciendo, estamos interpretando. No es la única lectura sobre aquello que está aquí presentado. Eso es muy importante porque ¿qué sucede hasta ahora es que estamos integrando más a las comunidades, pero por cuántos siglos el colonizador ha hablado por el colonizado, ha presentado en los varios museos alrededor del mundo los objetos desde la perspectiva de los vencedores, ¿verdad? Entonces, pues todo eso se puede integrar a una concepción de lo que significa interpretar. Aquí les traigo un ejemplo que pues no necesariamente se alinea con esto de la descolonización per se, pero que me gusta como el Museo del Jade, especialmente durante la época de pandemia, que estaban así como que pues, se reunían mucho y hacían mucho estas campañas virtuales que utilizan la colección. Entonces, por ejemplo, para lograr la equidad de género es necesario que propiciemos cambios individuales y colectivos en los hombres. Contribuyamos todos y todas en la construcción de masculinidades positivas. Y aquí, pues, una selección de sus objetos del museo. Vamos a ver otros ejemplos de eso y voy a comentarlo un poco más críticamente más adelante. Pero bueno, puedo agarrar mi colección y perfectamente utilizarlo para emitir otro mensaje del que necesariamente era el que normalmente aparece en el guión curatorial. Que este es un chamán, que este representa un cacique, que, ¿verdad? Cualquiera de esas lecturas, pues aquí lo que simplemente estamos hablando es de las masculinidades. O el ejemplo que es uno que me encanta también, del Museo d'Orsay, uno de los museos más grandes, es el Museo del Impresionismo, Postimpresionismo, fines de siglo y fines del siglo XIX, temprano siglo XX, de la colección estatal de Francia, en París. Entonces está el Louvre, que va hasta más o menos, que va hasta los realistas. No, Courbet está en el d'Orsay.
Entonces, bueno, mediados del siglo XIX y después de ahí hasta lo que es el arte moderno que está en el Pompidou. Entonces, Musée d'Orsay es, y hay que entender que los franceses eran entre los más vocíferos en contra de la definición del 2019, que había una propuesta de una definición, el 2019 que no pasó por ser demasiado progre, y pues eh, aquí los franceses son como súper conservadores en general. Pero este es un ejemplo de uno de sus grandes museos franceses que lo que hicieron fue interpretar su colección a partir del modelo de él, bueno, normal, la mayoría eran mujeres, de las modelos negras, ¿verdad? Entonces, había mucho conocimiento de las modelos blancas a través de la historia, se habían escrito sobre ellas, se conocían quiénes eran, se redactan historias sobre ellas, ¿verdad? Y todo como una fascinación y romantización de las modelos, pero siempre eran las modelos blancas. Y voy a quitar el video porque tal vez no está funcionando. Dedicaron toda una exposición con múltiples años de investigación sobre las modelos negros, ¿verdad? Entonces, en una institución que podríamos decir que es sumamente blanca, tenemos esta nueva interpretación o como una diferente manera de interpretar el objeto. El término patrimonio, y patrimonio, perdón, debería decir acá patrimonio tangible e intangible, todavía se sintió absolutamente necesario integrar el concepto de patrimonio. Todos votaron, era uno de los términos más altamente votados. Y pues hay que entender que el patrimonio existe o hay que concebirlo como el patrimonio cultural, el patrimonio natural. Estos iconos surgen de la lectura que van a tener esta semana, o la semana entrante, ahorita vemos. Patrimonio cultural natural, que suele considerarse como los sitios arqueológicos, el patrimonio construido, ¿verdad? Lo inmueble, y el patrimonio intangible. Es importante señalar este del patrimonio intangible que se mantiene dentro de la definición patrimonio tangible e intangible, porque, por ejemplo, para mí patrimonio son todas estas cosas juntas, no hay necesidad de decir patrimonio tangible e intangible. Sin embargo, son luchas relativamente recientes el de concebir al patrimonio inmaterial o intangible como algo que se tiene que resguardar, que se tiene que preservar. No sé si ustedes notaron en las definiciones de conservación, aquí aborda la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, ¿verdad? Entonces, por eso preservar es un mejor término porque uno puede preservar lo intangible también a partir de esa definición, pero bueno, para muchos todavía es una lucha muy reciente de insertar lo inmaterial o lo intangible dentro de la definición. Entonces, no lee del patrimonio, sino que la definición lee patrimonio tangible, material e inmaterial. No sé si tienen dudas o preguntas. Bueno, voy a seguir adelante con un poquito más y sé que vamos a hacer un receso breve nuevamente porque siento que es como que tal vez los estoy cansando. Ok, entonces, el término accesible, un nuevo término, un término que está entre los que me siento sumamente orgullosas que aparecen. Todo este proceso fue muy emocionante para ver cuáles de los términos que yo hubiera querido que aparecieran dentro de esta nueva definición. Y entre esos es accesibles, inclusivos, diversidad, sostenibilidad, participación de las comunidades. Entonces, accesibles, ¿qué significa? Cuando hablamos de accesibles, bueno, por un lado, abordamos esta noción de que es un espacio para todos. Este es la imagen de nuestro chat, de nuestro grupo de chat. Estamos ante ella es una educadora de museo, Joana Palmeiro, que hizo todo este proyecto, su propia iniciativa de los museos necesitan más calle y esta noción de que nos tenemos que de abrir a la calle, tirarnos a la calle. Y me encanta esto que dice, los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es esa élite? Nosotros somos parte de esa élite, nosotros que nos dedicamos al trabajo en los museos. Nosotros decimos que sabemos qué es eso, pero no accionamos. Entonces hay que hacer acciones para hacer más accesible
los museos, ¿verdad? Entonces, por un lado, obviamente está la parte de accesibilidad cuando es en términos de ciertas discapacidades, em, pero les traigo el ejemplo que esto para mí era importante. No sé si me escuchan bien o no. Es que oigo que muchos se les Sí, está profe, yo lo Sí. escucho bien. Ok, se le está cayendo. Profe, ahí. No sé si es mi internet también. Ok, entonces, esta es de la página sobre accesibilidad del Metropolitan. El año pasado mi papá tuvo una cirugía grande, se lo hicieron en Nueva York y yo estuve con él una semana cuidándolo y bueno, a fin de cuentas no pude convencerlo de ir al museo conmigo, pero en mis búsquedas estaba buscando cuál de los museos tiene sillas de ruedas, porque mi papá no es que andaba sillas de ruedas, pero no podía caminar largo rato y estar parado frente a arte y yo iba a ir con él un par de horas, ¿verdad? Y entonces me pareció muy interesante que tuvieran las sillas de ruedas para las personas que pueda que normalmente caminen, pero no caminan tanto rato y se cansan y tal. Entonces, eso me pareció excelente. Entonces, obviamente está la parte de accesibilidad con respecto a todos esos aspectos, ¿verdad? Cómo podemos incluir más braille, cómo podemos incluir cuestiones grabadas, eh, ¿verdad? Entonces, es accesibilidad. Pero también dentro del término accesible está la accesibilidad virtual, ¿verdad? Entonces, eso fue algo sumamente importante que nos dio la pandemia, el hecho de que, bueno, de todos los museos se tuvieron que tirar hacia ese lado porque ya los museos estaban cerrados y fue algo que lo mencionamos la semana pasada, pero que había una reticencia antes de la pandemia de virtualizar las colecciones, porque las colecciones se conciben también como algo que podría generar recursos, ¿verdad? Nosotros vendemos los pósteres o lo que sea, y ahora si hacemos digital todas las colecciones y todo el mundo va a estar eh, usando todas las imágenes y además la otra preocupación de que ya van a dejar de venir al museo porque ya van a tener acceso a todo. Y pues nos dimos cuenta felizmente que no necesariamente, todavía en muchos museos les ha costado volver a los números que tenían antes de pandemia, pero ahí vamos y sí hay algunos museos que han surgido, la visitación ha surgido después de pandemia. Pero aquí quería señalar varias páginas que son entre las que más me encantan de lo que podemos llamar también edutenimiento, ¿verdad? O edutainment, que son sitios entretenidos, pero también pues con un componente educativo. No voy a abordar esos, pero pues hay los museos que han podido invertir en sus páginas web que permite que uno no solo tenga acceso a la información, sino que la manera en que se lo están dando es sumamente amigable, accesible, le dan ganas, uno ingresa, por ejemplo, a la página del Rijksmuseum y es como que de una a otra uno va saltando imagen a imagen y es como que surfeando esta página súper, súper chiva, ¿verdad? Accesible no es lo mismo que inclusivo. Inclusivo es donde uno hace un esfuerzo específico por incluir a las personas que han sido marginados o excluidos a través de la historia, ¿verdad? Entonces, una cosa es hacerlo accesible a todos, abiertos a todo público y bueno, perdón, se me olvidó mencionar otra cosa de la importancia de accesibilidad y que fue para mí un momento muy pues me abrió los ojos. Estaba en uno de los muchísimas webinarios que tuvimos que hacer en todo este proceso y era un webinario con colegas africanos. Y cuando abordamos el término accesible en un momento, que para mí todavía en ese momento significaba rampas, ¿verdad? Rampas al museo, que eso era como, esas eran las quejas de los museos. No tenemos plata para hacer nada, pero ahora tenemos que hacer rampas. ¿Cómo vamos a hacer, verdad? En los museos de acá en Costa Rica y quejas por la dificultad, no por no querer ser accesibles, pero que la ley había dicho. Entonces, para mí, accesibilidad significaba rampas. Y en eso, este colega africano abordaba cómo de los warlords allá de su país se habían apoderado de la colección y actualmente la colección no es accesible. Lo tiene en el palacio del dictador, ¿verdad? Y ya no es accesible al público.
Entonces, también importante mencionar la accesibilidad en ese sentido. Mientras que lo inclusivo es literalmente generar experiencias para incluir a las personas que han sido pues marginalizados o excluidos, porque normalmente los museos los vemos desde afuera y mucha gente piensa, ese lugar no es para mí, eso no es, eso es para gente que conoce más, eso es para gente, como para esa élite, ¿verdad? Pero el punto es que no, que los museos son para todos. Entonces aquí estamos viendo una foto de un proyecto de la Pinacoteca Sao Paulo, tiene el programa de educación, o sea, el equipo de educación de ese museo es de los mejores, y habían hecho todo un proyecto desde años atrás involucrando personas en situación de calle, ¿verdad? Entonces, eran procesos continuos con esta gente, no era que, ay, abrimos la puerta y en un momento y invitamos a las personas indigentes al museo, no, era un proceso continuo con ellos que pues los llevó a empoderarse, y en esta foto es del lanzamiento de un texto de colección de imágenes y textos producidos por esas personas. Entonces, ellos habían ido a talleres artísticos durante 7 años, y el resultado de eso fue esta publicación, y aquí estamos pues viendo ese evento, ¿verdad? Pero también ser creativos en la inclusión de lo que se considera válido también por lo que deberíamos preocuparnos o considerarnos. Entonces, este es un ejemplo nuevamente de pandemia, pero que me pareció muy interesante durante la pandemia, en donde todo el mundo estaba encerrado en sus casas, y lo que hicieron fue esta exposición de dibujos de encierro en el Museo de Memoria de los Derechos Humanos en Santiago. Entonces, Santiago, bueno, todos sabemos, hubo golpe de Estado, 1973, entra un dictador, Pinochet, y muchas personas fueron o desaparecidos o pues estaban encarcelados. Entonces, este museo es un museo que recuerda esos tiempos, ¿verdad? Se dedica a eso para que no se vuelva a dar. Y lo que hicieron fue una exposición precisamente sobre el encierro durante un periodo de encierro, en donde también lo que hicieron fue, y no les traje la imagen, pero abrieron toda una convocatoria para que las personas hicieran dibujos de su encierro durante pandemia, sin querer minimizar la situación de estar en una situación de encierro forzado. Bueno, en ciertos casos eran forzados, ¿verdad? Pero es diferente ser el encierro de pandemia que de ser detenido, pero sí era para que reflexionáramos sobre esa incapacidad de salir, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos ser inclusivos en toda una serie de maneras, ¿verdad? No es simplemente decir, ok, vamos a abrirle a los indígenas, ¿verdad? Se habla sobre fomentar, estas van a ser las últimas dos antes de hacer un receso, les voy a dar otro recesito, pero fomentar la diversidad y la sostenibilidad. Ambos son términos sumamente importantes, ambos son términos que durante el proceso de consulta habían surgido como términos importantes, pero que había que, dentro de los diferentes pasos de la consulta, había que evaluar de qué manera las personas querían usar, los profesionales de museos querían que se utilizara el término o los términos. Entonces, el museo es una institución que podemos calificar como una institución diversa y sostenible, o más bien como un valor social. Y entonces nos dimos cuenta que era más bien como un valor social que había el deseo. Entonces, al decir, y les voy a poner aquí la definición, perdón, pero al decir y el escribirlo de esta manera era muy a propósito. Abiertos al público, accesibles e inclusivos. Esos todos califican al museo. Los museos, ¿qué hacen? Fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Eso implica que ellos mismos son diversos, buscan la diversidad, pero también fomentan la diversidad más allá de sus propias puertas, su propia institución, igual con la sostenibilidad. Entonces,
Aquí podemos, este es un término que me interesa muchísimo con respecto a la diversidad, pues por un lado está la diversidad de lo que se está abordando dentro de la colección o dentro del museo, dentro de la institución. Entonces, estos son un par de ejemplos esta es una exposición que se llevó a cabo en MoMA y el año pasado se llamó Just Above Midtown Jam y que era sobre las galerías lideradas por afroamericanos, porque las personas afrodescendientes como que así como exactamente como las mujeres, las personas afrodescendientes no tenían dónde exhibir, no les aceptaban la obra, y así como exactamente en los años 60 se van abriendo espacios para mujeres artistas que no las aceptaban en los grandes espacios del mundo de arte, igual para afrodescendientes. Entonces, este era una exposición sobre una galería que se llamó Just Above Midtown Jam, con obras que eran todos de artistas afrodescendientes. O este ejemplo de la página principal, es como una captura de pantalla de una sección de la página principal del Smithsonian en Estados Unidos que vemos que, por ejemplo, aborda el mundo queer, cuestiones de raza, o sea, talking about race, también perspectivas de artistas que muchas veces no se toman en cuenta, pero también está, entonces, diversidad en lo que hace el museo, ¿verdad? En lo que ya no solo va a ser la misma historia de siempre, ya vamos a empezar a abordar otras historias, vamos a ir a diversificar nuestras narrativas. Pero también cuando abordamos la diversidad, también aborda o fomentamos la diversidad, es la diversidad de lo que pueden hacer los museos. El tipo de actividades. Estamos ante el museo, una foto de actividades que se hacen en el Museo de Arte e Historia de Santa Cruz en California, que en 2008 estaba a punto de cerrar porque tenían muy poca visitación, nadie llegaba a ver la colección, no se integraba con la comunidad, era como un museo de nada más de abrir sus puertas y que pasen a ver la colección, y cambiaron el modelo así lo que dicen ellos, el modelo de negocio, para empezar a hacer anualmente todo un montón de actividades con la comunidad y se convierte en un espacio como un centro cultural, además de ser museo. Entonces pasan en el 2008, de casi cerrar y solo hacer 25 actividades al año, eh, al ser 800 actividades al año y superar por la visitación había sido como 11,000 personas en el 2008 y superó como los 160,000 en el 2000, creo que 16, 18, por ahí, en 10 años. Y claro, eso implica taquilla, eso implica donaciones, eso implica que la gente va y cobra vida el espacio. Entonces es diversificar cuál es la oferta cultural que se hace en el museo, ¿verdad? Y que se liga en ese sentido a la comunidad. Y también esta diversidad con respecto a la manera en que nos acercamos o mediamos ante el público. Entonces, no estamos solo hablando de diversidad de raza, diversidad de, de, de pues de incluir a las mujeres en los espacios donde no se les incluyen normalmente, por ejemplo, en espacios. Les cuento que esta palabra diversidad tiene a los árabes súper preocupados, como que no lo cuestionaron tanto durante el proceso de consulta y supuestamente después este es el único término que los tiene así como, pues, con un conflicto, ¿verdad? Pero el punto es precisamente eso, que no solo es una diversidad de integrar toda la diversidad de gama de personas que puedan haber, sino que también en este caso una diversidad en la mediación, cómo le llegamos a la gente. Y esta foto me gusta del Museo Nacional de Colombia porque hay un grupito de gente y estamos ante diversas formas en que el museo ha intentado llegarle a la gente. Entonces tenemos este elemento de este niño que está acá jugando con este como que el elemento interactivo. Tenemos una pantalla, ¿verdad? Tenemos algún aspecto que probablemente es táctil. Tenemos los textos de pared, que es pues lo más común. Entonces, tener esas diferentes maneras de llegarle a la gente, fomentamos la diversidad. Y a mí se me viene a la mente porque yo tengo 2 hijos, en este momento todavía pequeños, pero ya muy diferentes uno del otro. Yo voy al museo
y lo que le interesa a uno de los chiquitos no es lo mismo que le va a interesar el otro. La manera en que el museo le va a llegar a uno de mis hijos va a ser muy diferente a la manera en que le va a llegar al otro. A uno le va a encantar apretar botones, el otro va a querer estar tocando, qué sé yo, arcilla, ¿verdad? Y entonces esa diversidad de pues que refleja también la diversidad de inteligencias que existen en el mundo. Entonces, no es solo una diversidad de social, sino que pues una diversidad intelectual, una diversidad de todo ese tipo. Y bueno, son también está y ha habido, especialmente desde el movimiento Black Lives Matter, ha sido como un gran empuje dentro del mundo de museos, en donde se está buscando diversificar también quienes están dentro del museo, ¿verdad? ¿Cómo es posible nombrar un curador de la colección o el director del museo del afroamericano recientemente abierto que no sea una persona afrodescendiente? O sea, eso es imposible porque no va a haber una identificación, pero ¿cuántas instituciones pues tienen una muy baja tasa de diversidad dentro de las personas que trabajan dentro de sus museos, ¿verdad? Y aquí pues esas cosas quizás no aplican tantísimo dentro de nuestro país, pero sí porque si uno va al Museo Nacional, ¿cuántas personas ahí son indígenas? Y la colección que se representa proviene de las poblaciones autóctonas, las poblaciones nativas, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, hay todo este empuje ahora hacia diversificar los mismos profesionales de museos. Y luego está la sostenibilidad, que ahí hay que pensarlo, que los museos, aquí quizás alguien me ayuda leyendo esta parte, esto es de una recomendación del 2019 sobre la sostenibilidad. Yo lo puedo leer. Gracias. Resolución del ICOM del 2019 sobre la sostenibilidad y la adopción de la Agenda 2030, transformar nuestro mundo. Reconoce que todos los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y creación de un futuro sostenible, y respalda el llamado para que los museos respondan repensando y reformulando sus valores, misiones y estrategias. Recomienda que los museos se familiaricen con los objetos y metas de los ODS de las Naciones Unidas y ayuden en todas las formas posibles, y sugiere que los museos se vean empoderados por la Agenda 2030, reconociendo y reduciendo nuestro impacto ambiental, incluida nuestra huella de carbono, y ayudando a garantizar un futuro sostenible para todos los habitantes del planeta, humanos y no humanos. Gracias. Entonces, pues ahí creo que tal vez no es necesario abordarlo tanto, vamos a tener una semana en donde abordamos un poco más la sostenibilidad, pero definitivamente es, por ejemplo, reducir la huella del carbono de la propia institución, pero también haciendo acciones que garantizan un futuro sostenible para todo el planeta, ¿verdad? Y ese todo el planeta ya no es percibido como nosotros los seres humanos, sino que todos los bosques, o sea, porque nuevamente, debido a que el patrimonio contempla el patrimonio natural también, los museos, los parques, las reservas, todo eso puede ser considerado un museo y porque tiene patrimonio natural, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hablamos de fomentar la sostenibilidad, va más allá de ser una institución sostenible, sino que fomenta la sostenibilidad. Es uno son de entre las instituciones que se tienen que echar encima esta pelea, ¿verdad? Por eso es que a mí me pareció y que para muchos de nosotros, diría yo como de las nuevas, ya yo no soy tan nueva, ya soy como de la media generación media de esa generación como entre los nuevos y los viejos, pero con todo este tema de la sopa tomate y el queque y todas estas cosas en los museos, en donde han estado reclamando de cómo los museos o sea, totalmente están implícitos en todo este desastre que tenemos mundial, ¿verdad? Y bueno, todo el movimiento Just Stop Oil, hay cómo se ha usado el museo para llamar atención al pues cambio climático, ¿verdad? Y cómo
el mundo de museos, los más conservadores se escandalizaron y a mí más bien me pareció excelente, porque, y más bien para muchos de nosotros era por qué no están abriéndose esos museos a tener ese debate. Invítelos, hagan toda una mesa redonda en torno al tema. Invite al petrolero que le da plata y invite a los señores que se están amarrando a la obra de arte y hablemos. Pero bueno, aparentemente no estamos en ese punto todavía, pero sí me parece que los museos son, pues, son de los que estamos luchando por el bien, o deberíamos de ser entre esos. Ok, voy a detenerme aquí por una pausa breve, nada más para estirarnos un poquito. La última oración. Entonces, con ejemplos de sostenibilidad que quería compartir con ustedes. Están las que pues puedan considerarse más obvias, digamos, este del Natural History Museum de South Kensington en Inglaterra, como, o sea, toda una página dedicada a nuestro planeta roto, ¿verdad? Y entonces, cómo, y sugerencias de qué podemos hacer, cómo podemos hacer. Entonces, hacer eso. em, pero también hay un montón de guías de sostenibilidad que si les interesan existen, ¿verdad? Cosas que pueden hacer el museo para ser más sostenible el museo en sí y también cómo el museo se puede alinear con los ODS, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer el museo? Entonces, hay un montón de guías que han salido en torno a pues esta sostenibilidad y cómo se puede gestionar el museo como una institución que fomenta la sostenibilidad. Y pensar en diferentes ejemplos. Entonces ahora me devuelvo a Portsmouth, en donde hay un montón de museitos en este pueblo, que es un pueblo como X cualquiera en New Hampshire, pero el hecho de que tiene todo este montón de museitos lo ha convertido en un lugar como un destino turístico. Y al ser un destino turístico, pues aporta la sostenibilidad de toda la comunidad, porque entonces la comunidad ha abierto toda una serie de boutiques y tienditas que van como con esta misma vibra de diseño, de bohemia, y de cierta estética, ¿verdad? Entonces, cómo puede aportar a la sostenibilidad de la misma comunidad. Y otro ejemplo de eso es en el Museo Islita, acá en Costa Rica, en Guanacaste, el Museo del Aire Contemporáneo, el aire libre, que ha tenido sus altibajos, pero han habido buenos momentos en el Museo de Islita, en donde por un lado se hace mucho trabajo en el museo con la comunidad. Aquí estamos viendo ejemplos de cómo en el museo tiene obras de arte al aire libre, ¿verdad? Entonces, instalaciones y diferentes intervenciones en el espacio público del pueblo en sí, con artistas invitados de San José, que se les invitaba y hacían obra de arte o tenían exposiciones en la galería. Quienes visitaban las exposiciones, pues la comunidad, pero también los turistas que van al Hotel Islita. Entonces hay un público cautivo que pueda estar interesado en comprarles arte. Entonces vienen, exhiben muchas veces pues artistas de San José y esos artistas hacen talleres con las artistas locales, ¿verdad? Entonces se ha llevado muchos procesos de formación para las personas en las diferentes comunidades aledañas a Islita. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Adrián Arguedas o esta agrupación de mujeres artistas en mosaico, entonces, o que trabajan vidrio, entonces hicieron un taller de vidrio con ellas. Y bueno, aquí el ejemplo de cómo estas mujeres luego integran todos sus procesos de formación artística, artesanal, y hay una tiendita dentro del museo que es de todos los objetos de las artistas locales. Entonces aquí podemos ver fotos de turistas que van felices con sus obras de arte creadas por personas de la localidad. Entonces, como eso obviamente colabora y como a partir de como la plataforma de museo, se puede generar pues acciones sostenibles con la misma comunidad y generar empoderamiento entre esas mujeres. Muchas de estas mujeres, de las mayores, habían estado, por ejemplo, al inicio de estos procesos en el 2002 en situaciones de violencia doméstica, en donde pues siempre se les estaba machacando el espíritu, y a partir de todo este trabajo se han empoderado muchísimo muchas de esas mujeres, se han salido de estas relaciones tóxicas porque se han
validado como seres humanos a través de esos procesos y a través de poder pues tener un ingreso. Entonces, y pues también el hotel les compra a las artistas locales, entonces como que los recuerditos que da el hotel o las cosas que están en el baño, el botiquín o lo que sea, esas cosas son creadas por las artistas locales. Entonces, ¿cómo puede haber, de cierto modo, una economía circular local? Em, pero dentro de la sostenibilidad también podemos considerar ser parte de las luchas sociales que se están dando en el momento. Entonces, nuevamente aquí ejemplos de el Museo del Jadex, que me encantaron esas campañas que sacaron durante pandemia. Entonces, mantener el distanciamiento físico con este metate o esta figura en piedra que claramente no está feliz, y no olvides cuidar también tu salud mental durante pandemia, ¿verdad? Todos estamos encerrados y pues obviamente hubo todo un asunto de salud mental durante esa época. Participación de las comunidades. Este es interesante porque pues no se integra al inicio de la oración en francés o en inglés, pero en español sí, por gramática. Por gramática no era conveniente tenerlo donde se ubica en la oración, en la traducción en inglés, pero también refleja mucho la práctica museal en Latinoamérica, que suele integrar muchísimo la participación de las comunidades. O sea, es más común ver participación de comunidades en nuestros museos de esta región que en los museos europeos, por ejemplo, en donde en Europa hay mucho o sea, hay egos muy inflados y muy grandes que son los especialistas, y cómo la comunidad va a venir a decirme qué tengo que hacer y cómo lo tengo que mostrar y qué significa. Yo soy el especialista. Entonces, bueno, el hecho de que hemos logrado se escogió integrar participación de las comunidades es sumamente importante, porque ya no es esa relación de poder vertical, sino que lo vamos horizontalizando un poco en el museo, ¿verdad? Entonces, al participar, la comunidad, pues es importante. Este es ejemplo de una actividad que llevó a cabo el Museo de la Memoria en Colombia, que habla sobre pues, la trayectoria del conflicto armado, y en este caso específico era haciendo memoria con personas del sectores sociales LGBTIQ+, que habían sido víctimas del conflicto armado durante pues, esa época, ¿verdad? La época conmemorada. Entonces, no vamos a ser nosotros el museo que vamos a hablar por ellos, sino que vamos a invitarlos a ellos a que nos hablen, y nosotros simplemente hacer esa interpretación y presentarlo, exhibirlo al público, compartirlo con el público. Otro ejemplo es que hacen cosas chivísimas, el Museo de la Memoria. Este fue un proyecto en una zona específica donde había muchísimos desaparecidos, y lo que hicieron fue, el museo invitó a artistas que hicieron estas balsas con estos retratos de personas desaparecidas o imágenes de las madres, con fotos o las madres que estaban sufriendo del hijo desaparecido, ¿verdad? Y entonces estos los flotaban en el río, ¿verdad? Entonces aquí, pues básicamente se dejaron ir, y como que igual desaparecieron las imágenes en el río, pero flotaron por el río, y pues fue un recuerdo de eso, un recuerdo potente. O en este caso, el museo que les mencioné anteriormente, el Museo del Estallido Social. Aquí comentan ellos que este Museo del Pueblo y para el pueblo es una plataforma autogestionada que surge de la necesidad de documentar testimonios y acontecimientos derivados del estallido social que han tenido lugar en Chile desde el 18 de octubre del 2019. Entonces, es un museo creado a partir de esa participación comunitaria. El término comunicación antes era integrado dentro de los verbos iniciales, ahora está en esta parte, y pues aquí creo que es importante que ustedes tengan claro qué significa en el museo comunicar. No es solo, pues, a ver, redes sociales y boletines de información, sino que
pues como nos dice la definición de conceptos claves, la comunicación aparece como la presentación de los resultados de la investigación efectuada en la colección, los catálogos, los artículos, las conferencias, las exposiciones, o sea que la misma curaduría y montaje de la expo es parte de esa comunicación que hace el museo. Y a la vez como la disposición de los objetos que la componen, o sea, cómo decidimos contar la historia a través de la exposición, sea permanente o las exposiciones temporales. Y todo lo que, la información o el contenido que tenemos en torno a ellos. Entonces, ese comunicar es toda esa parte, ¿verdad? Y por eso que con la participaciones con la participación de las comunidades, en plural, el museo comunica, ¿verdad? Y opera y comunica de forma ética y profesional. Aquí esa comunicación, o sea, ¿qué podemos hacer con esa colección? Nuevamente Museo del Jade 2019, 2020, cuando se aceptó el matrimonio igualitario, y algo que me gusta pues señalar es las caritas furiosas ante la celebración de la diversidad, ¿verdad? Que hizo en ese momento. Habían muchas polémicas entre arqueólogos también de cómo se usan estos objetos y se sacan del contexto. Aquí no es que sabemos que este objeto de cerámica es pues una celebración de la homosexualidad, sino que pues simplemente el museo decidió utilizar este objeto y está llegando a más personas este objeto de la colección a partir de esta campaña, ¿verdad? Ética y profesionalmente, ética, bueno, por un lado, y vamos a leerlo durante el semestre, el código de deontología, el código de ética del ICOM. Hay todo un código de ética de cómo se debe trabajar y actuar y tratar el museo y las colecciones. Entonces, este establece toda una norma de los estándares para museos y pues se supone que al afiliarse al ICOM uno dice que va a respetar, se compromete a respetar el código de ética y actualmente la primera versión fue en 1986 y fue revisado en 2004 y actualmente está en un proceso de evaluación nuevamente. Entonces va a cambiar y vamos a abordar todo eso. Entonces, por un lado está esa componente de la ética, pero también al integrar la palabra ética, nos permite abordar esto de la repatriación que se está dando actualmente. Entonces, habían algunos términos como descolonización o repatriación que están siendo como que muy debatidos en este momento preciso en el mundo de museos, pero que jamás se pudieron haber integrado a la definición porque todo el contingente mucho más conservador no iba a aceptarlo. Sin embargo, los términos que sí se han usado nos